Hola a todos, ¿cómo están? En este video resolveremos un ejercicio utilizando una fila. Y el enunciado menciona lo siguiente. Dada una cadena de caracteres con letras minúsculas, para cada carácter se debe encontrar el primer carácter no repetido hasta ese momento. Si no existe, se debe mostrar un menos uno en esa posición. Entonces vamos a revisar el ejemplo. Entonces si consideramos el primer carácter, o sea la subcadena de un elemento que sería esta a la A, el carácter A es el único elemento de esa subcadena y no se repite, entonces en esa posición imprimimos una A. O sea, trivialmente imprimimos el carácter que está en esa posición. Ahora, si consideramos ya el segundo carácter, tenemos la subcadena AA y el carácter A se repite y no hay otro carácter, entonces la salida aquí en esta posición es un menos 1. Ahora, consideramos hasta el carácter B y tenemos la subcadena AAB. Entonces el primer carácter que no se repite es la B. O sea, la A se repite, la B no. Entonces en esa posición se tiene una B. Y ahora consideramos hasta el carácter C. Tenemos A, B, C. Entonces el primer carácter que no se repite es la B. Entonces en esa posición también se tiene una B. Entonces el punto principal que nos llevará a utilizar una fila es que necesitamos el primer carácter que no se repite. Entonces recordando, la propiedad principal de la fila es que los elementos se extraen en el mismo orden en que se ingresaron. Es decir, mantiene el orden de aparición de los elementos en la fila. Ok, entonces aquí vamos a considerar para este video un ejemplo un poco más largo con estos caracteres. Vamos a utilizar una fila que inicialmente va a estar vacía y como elemento auxiliar, o sea, como sabemos que vamos a trabajar siempre con letras minúsculas, entonces vamos a utilizar un arreglo donde cada posición representa un carácter en minúscula, empezando de la A, B, C, D, E, F, G, hasta la Z, y vamos a inicializar en ceros. O sea, básicamente vamos a llevar la cuenta, o sea, vamos a ir recorriendo cada carácter de la cadena, o sea, esto va a ser una cadena, vamos a ir recorriendo carácter por carácter y vamos a ir contando cuántas veces aparece cada una de las letras. Entonces, para saber qué posición le corresponde a cada carácter, o sea, a la A le va a corresponder el 0, a la B el 1, a la C el 2 y así sucesivamente. Entonces vamos o sea, considerando que en la tabla ASCII justamente aparece la A minúscula, luego la B minúscula, la C, la D, o sea, aparecen en orden alfabético. Entonces vamos a restar cada carácter al carácter A. Entonces tenemos la posición de ese carácter en este arreglo auxiliar de las que va a tener la frecuencia de aparición de cada uno de los caracteres. Ok, entonces vamos a empezar aquí desde el primer carácter. Ahora, ¿qué vamos a almacenar en la fila? En la fila vamos a ingresar cada uno de los caracteres distintos la primera vez que aparecen. Solamente esa primera vez cuando ya se repiten, o sea, cuando en la frecuencia ya se tiene más, cuando se tiene más de uno, entonces ya no vamos a ingresar a la fila, ¿verdad? Ok, entonces vamos a ir viendo en la ejecución para entender el concepto. Entonces, consideramos aquí esta A. Entonces todavía no apareció, o sea, hasta ese momento es la primera vez que aparece, ¿verdad? Entonces, ok, incrementamos en 1 y como apareció una sola vez hasta ahora, entonces ingresamos a la fila. Ok. Entonces, para considerar la salida en esta posición, revisamos siempre el frente de la fila, o sea, para saber qué corresponde, qué carácter corresponde a esta A. O sea, en el ejemplo vimos que va a ser el mismo carácter, pero en cada paso vamos a estar revisando cuál es el elemento que está en el frente de la fila. Entonces el elemento que está al frente de la fila es esta misma A. Entonces vemos cuántas revisamos en la regla de frecuencias, cuántas veces apareció. Apareció una sola vez. Entonces esa es la respuesta del primer carácter que no se repite. Ok, entonces en este caso es todavía trivial, es el primer carácter que estamos considerando. Ahora vamos a considerar la B. O sea, estamos en el segundo carácter de la cadena, una B. Entonces incrementamos y como solamente una vez apareció hasta ahora, entonces lo agregamos a la fila y ya tenemos ahora AB. Ok, entonces ¿cuál sería la respuesta en esta posición? En la segunda posición, bueno, en la posición 1, sería otra vez una A, ¿verdad? Porque es el frente de nuestra fila. ¿Verdad? Siempre vamos a consultar cuál es el frente de la fila y revisar para ese frente si apareció una sola vez. Entonces la A hasta ahora apareció una sola vez. Ok, ahora pasamos al al carácter D.
y actualizamos la aparición de la D, ahora apareció una vez y también los agregamos a la fila. Ahora, para saber la respuesta en esa posición, entonces consultamos de nuevo el inicio, el frente de la fila y revisamos cuántas veces aparece ese carácter. Apareció una sola vez y sigue siendo la A. Entonces la respuesta, ahora sí, ya se viene un cambio. Aparece de nuevo la A, actualizamos, ya apareció dos veces hasta aquí, ¿verdad? Entonces, como ya está en la fila y ya apareció más de una vez, entonces ya no lo volvemos a agregar a la fila. Ahora, para saber la respuesta en esta posición, consultamos otra vez el frente. El frente es el carácter A, pero el carácter A ya apareció dos veces. Entonces lo que hacemos, o sea, si el carácter que está en el frente ya apareció más de una vez, entonces lo sacamos de la fila. Ahora el nuevo frente va a ser justamente este. Y ahora revisamos si ese elemento apareció una sola vez. Entonces consultamos aquí en la tabla cuántas veces apareció y apareció una vez. Entonces ese es el primer carácter que no se repite hasta esa posición. Entonces tenemos la B. Ok, ahora pasamos al carácter C. Actualizamos su contador. Es la primera vez que aparece, entonces agregamos a la fila. Y la respuesta en este punto entonces sería consultar otra vez qué es lo que está en el frente o el inicio de la fila. Está la B. La B apareció una sola vez, entonces aquí sigue apareciendo la B. Entonces ahora consultamos aquí, aparece una C, entonces actualizamos su contador. O sea, la B no se incrementó, entonces sigue siendo aquí la respuesta, sería el frente de la fila. Ahora sí vuelve a aparecer una B. Entonces incrementamos el contador de la B, ahora ya vale 2. Y para saber la respuesta en este punto, consultamos el frente de la fila. Y ahora la B ya apareció dos veces, entonces no puede ser la respuesta, se repitió. Entonces lo sacamos de la fila y consultamos al nuevo frente que es la D. Entonces consultamos cuántas veces apareció la D, apareció una sola vez, entonces la respuesta es la D. Ahora vamos a la A, actualizamos su valor, entonces sigue siendo D la respuesta. Ahora sí aparece una D, entonces incrementamos el valor de D, ya apareció dos veces, entonces consultamos de nuevo el frente de la fila, es una D, pero la D ya apareció dos veces, entonces no puede ser la respuesta y lo sacamos de la fila. Ahora consultamos el nuevo frente que es la C. La C apareció ya dos veces, entonces tampoco puede ser esta C. Entonces lo sacamos de la fila. Y ahora la fila quedó vacía. Entonces si en esa posición la fila quedó vacía, entonces la respuesta en esa posición es un -1. Ahora pasamos al siguiente carácter que es la E. Actualizamos su valor y como es la primera vez que aparece, lo agregamos a la fila. Entonces el frente está ahora aquí. Entonces como digamos acabamos de agregar la fila y apareció una sola vez, entonces es la respuesta en ese punto. Ahora para el siguiente carácter actualizamos la aparición de ese carácter y consultamos el frente de la fila que es la E, pero ya apareció dos veces, entonces lo retiramos de la fila y vuelve a estar vacía, entonces la salida aquí vuelve a ser -1. Ahora pasamos a este carácter, es la F, actualizamos el valor, es 1, ahora es la primera vez que aparece esta letra, agregamos a la fila, por lo tanto la respuesta sería, digamos, este elemento que acabamos de agregar. Ahora aparece la Z, entonces incrementamos el contador de la Z, es la primera vez que aparece, le agregamos a la fila y la respuesta sería lo que está en el frente de la fila que es la F, que apareció hasta ahora una sola vez, entonces colocamos aquí la F. Ahora aparece una X, actualizamos también su aparición, o sea, el contador de apariciones de la X, agregamos a la fila y aquí la respuesta seguiría siendo la F, ¿no? Porque apareció una sola vez hasta ahora. Aquí aparece de nuevo una X, ¿verdad? Incrementamos justamente el contador en esa posición y la respuesta sigue siendo una F. Ahora aparece aquí una F, entonces actualizamos su contador y ahora el elemento que está en el frente sigue siendo la F, pero ya apareció más de una vez, entonces ya se repitió, entonces lo sacamos de la fila y consultamos al nuevo frente de la fila que es una Z y apareció una sola vez. Entonces es la respuesta. Entonces ese sería el esquema utilizando una fila. Entonces se agregan las letras, los caracteres distintos la primera vez que aparecen durante el recorrido de toda la cadena.
Y la respuesta sería siempre el frente de la fila, siempre que aparezca una sola vez hasta ese momento. Si ya apareció más de una vez, entonces se los trae a una fila. Entonces cada carácter considerado se puede ingresar una sola vez a la fila, que es la primera vez que aparece, y una vez que se extrae ya no puede ser una respuesta, ¿verdad? Por la naturaleza misma del problema que estamos considerando. Entonces extraemos un carácter y ya no se vuelve a ingresar. ¿Por qué? Porque ya apareció más de una vez hasta ese momento. Entonces siempre consultamos el frente de la fila y si es la primera vez que aparece es la respuesta en ese momento, y si no lo eliminamos y vamos a consultar el siguiente, el nuevo frente, digamos. Y si la fila llega a estar vacía, entonces el resultado en ese momento es un -1. Ok, entonces, digamos, esta es la idea principal. Nos tomamos suficiente tiempo como para, digamos, revisar cada uno de los casos y un caso más grande. Ahora vamos a pasar al código. Ok, entonces aquí tenemos el código de nuestra implementación de la fila. Vamos a pasar directamente al main. Aquí creamos nuestra fila, inicializamos, ¿verdad? Definimos un carácter que va a ser cada una de las letras de nuestra cadena y la cadena en sí. Aquí vamos a considerar el caso que muestra el problema, el caso 1, y aquí el caso que consideramos en nuestro ejemplo. Entonces aquí definimos contadores, la posición y la cantidad de letras, que sería el valor del carácter Z menos el valor del carácter A más 1. Entonces la cantidad de elementos que va a contener nuestro vector auxiliar, que va a tener la cantidad de veces que aparece cada letra. Entonces aquí definimos el vector de frecuencia, justamente que va a tener esa información, e inicializamos todos los elementos a 0. Okay, entonces aquí este nada más es para la impresión, para mostrar, digamos, en pantalla la cadena original. Y aquí empieza el proceso principal. Vamos a recorrer cada uno de los elementos de la cadena. O sea, el barra invertida 0 indica justamente el final de nuestra cadena y va a ir visitando cada una de las posiciones de la cadena. Entonces se va a guardar en el carácter letra justamente el carácter que está en la posición i. Ahora preguntamos si esa letra en particular es la primera vez que aparece. O sea, esta letra menos A justamente nos va a indicar la posición en el vector que corresponde a esa letra, porque la referencia o el primer elemento sería la A minúscula. Entonces esto nos va a dar la posición en ese vector. Entonces consultamos cuántas veces ya apareció esa letra. Si es la primera vez que aparece, entonces insertamos dentro de la fila. Insertamos la letra en la fila y actualizamos. O sea, ponemos a 1 ahora, si es la primera vez que aparece, ¿verdad? Si no, si ya apareció más de una vez, básicamente vamos justamente incrementando la aparición de esa letra, ¿verdad? O sea, el contador correspondiente a esa letra en realidad, ¿verdad? Entonces con esto incrementamos la posición respectiva en el alfabeto y ahora vamos a buscar cuál va a ser el carácter que es la respuesta en esa posición, el primer carácter no repetido, y vamos a consultar justamente el frente de la fila. Entonces, mientras la fila no esté vacía, entonces preguntamos cuántas veces apareció ya el carácter que está en el frente de la fila. Y si apareció ya más de una vez, significa que está repetido. Entonces, así como hicimos en el ejemplo, lo sacamos de la fila. Si no, si es la primera, si hasta ahora apareció una sola vez el carácter que está en el frente de la fila, entonces esa es nuestra respuesta. ¿Por qué? Porque es el primer carácter no repetido hasta ese punto, ¿verdad? Y salimos del while. Ahora puede darse el caso de que salgamos también de este while si la fila está vacía. Entonces preguntamos aquí si la fila está vacía, entonces la respuesta en esa posición es un -1. Entonces básicamente este es el código que resuelve nuestro problema, que implementa la lógica que explicamos en el ejemplo. Entonces ahora vamos a probar. Entonces para este ejemplo justamente da A-1, B y B, que coincide con nuestro ejemplo. Ahora vamos a probar justamente el ejemplo más extenso o con más caracteres. Y vamos a ver si coincide. Aquí es A. Aquí aparece la A, entonces va haciendo la B hasta que aparece una B. Va haciendo la D, que es el tercer carácter que aparece. Aquí aparece una D. Entonces aparece un -1, ¿verdad? Porque la C también ya se repite. Luego la E-1, aparece la F, entonces es la F. Hasta que aparezca otra F y luego aparece la Z, que coincide con nuestra respuesta o con lo que determinamos en nuestro ejemplo, ¿verdad? Coincide plenamente la salida, entonces estamos obteniendo la respuesta correcta y en este caso utilizamos una fila. O sea, ustedes podrían buscar una implementación donde no haga falta utilizar una fila, pero en realidad ya en cursos posteriores, digamos, de algoritmos, se ve que esta es una solución más eficiente que no
que no utilizando la fila y hacer un doble for, ¿verdad? O un doble while, en realidad serían ciclos anidados, ¿verdad? Pero en este caso, con la fila consideramos cada uno de los caracteres distintos una sola vez, porque los agregamos una sola vez a la fila, que es la primera vez que aparecen, y luego los retiramos cuando ya se repiten y ya no se vuelven a agregar. Entonces, siempre, digamos, en cada posición de la cadena vamos a considerar solamente los elementos que están en la fila y utilizando este arreglo con la frecuencia de aparición de cada una de las letras hasta ese momento, ¿verdad? Entonces, con esto finalizamos la parte de filas. Espero que le haya servido este video y nos vemos en el siguiente.